de partida. Si yo hago ese recorrido, si yo parto de un punto y llego al mismo punto, ¿cuánto se supone que es mi desplazamiento? La respuesta es 0. Pero como toda medición siempre conlleva un error, las distancias van a tener errores. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuantificar eso. Y nos vamos a basar justamente en la teoría de que si yo parto de un punto, debería llegar al mismo basado en las proyecciones. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy partiendo de mi punto A y voy a hacer el recorrido en este sentido, un sentido antihorario. Ojo, estoy recorriendo la poligonal en sentido antihorario, no quiere decir que los ángulos hayan sido medidos de forma antihoraria, por si acaso. Es simplemente el recorrido. Hay gente que le gusta mucho que les den el recorrido. Hay otras personas, bueno, simplemente si están entendiendo lo que están haciendo, no hace falta que les den el recorrido. Si yo proyecto, vamos a empezar simplemente con este, no vamos a ir con norte todavía, aunque es básicamente el mismo caso. Si yo proyecto mi línea AB en este, aquí tenemos la proyección, el delta este, AB. Luego voy a proyectar mi línea BC, esta que tenemos acá. Posteriormente, voy a pasar a la línea CD y voy a tener la proyección. Y aquí, ya para llegar al final, voy a tener la proyección de la línea DE. ¿Qué podemos observar aquí en el gráfico? Inicialmente que estas proyecciones son positivas y estas son negativas. ¿Por qué? Es simplemente la comparación que estábamos haciendo en la clase pasada. ¿Qué está más al este? Basándonos en el recorrido por si acaso. ¿A o B? Si B está más al este, quiere decir que mi delta es positivo. ¿Qué está más al este? ¿B o C? Si mi punto final está más al este que mi punto inicial, es positivo. Aquí en este caso, partimos de C y pasamos a D. ¿Qué está más al este? ¿C o D? Perdón, C, que es donde estoy partiendo. Eso quiere decir que mi delta es negativo. Y aquí también tenemos un delta negativo porque se está repitiendo el caso. Eso quiere decir que algebraicamente esto debería darme exactamente 0. Pero adivinen qué, no da 0. Por lo tanto, eso me va a dar mi error de proyectado en delta norte y mi error proyectado en delta este. Esto básicamente, y aquí tengo que dejarlo claro, si yo estoy midiendo, y aquí también aprovecho para la parte angular más o menos tener una idea. Si yo estoy midiendo angularmente con un equipo que tiene una precisión hasta el segundo, ¿tendría sentido que el error me dé en grados? La respuesta es no, es muy alta. Igual pasa con las distancias. Si yo estoy midiendo distancias con una apreciación o una precisión o una apreciación al milímetro, ¿tendría sentido que el error me dé en metros o en kilómetros? La respuesta es no. Por lo tanto, estos errores regularmente dan valores bastante pequeños. Y aquí aprovecho que vamos a trabajar con factores de compensación. Eviten en la medida de lo posible redondear los factores de compensación. Y les explico por qué. Yo les expliqué algo de cifras significativas, donde, bueno, aquí básicamente teníamos que expresar las distancias hasta el milímetro. Sin embargo, el factor de compensación no tiene unidades. Por lo tanto, dejar 3 decimales, cuando a veces los factores de compensación dan por 10 a la menos 9, la compensación no me va a dar. Entonces es muy importante trabajar con los factores de compensación tal cual nos están dando en la calculadora. Tampoco es que le va a dar con 50 decimales, pues la calculadora no da. Pero con lo que les muestre la calculadora, si lo pueden mostrar incluso en notación científica, háganlo así. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Mentira. Una vez que tengamos el error proyectado en norte y una vez que tengamos el error proyectado en este, podemos calcular el error lineal. El error lineal simplemente es el vector que yo les estaba comentando, donde vamos a tener la raíz cuadrada del error en norte al cuadrado más el error en este al cuadrado. Eso me va a dar un factor. Ese error lineal es cuánto me estoy equivocando, no solo en proyección, sino en general. Eso también debe dar un número bastante pequeño en base a los instrumentos que estamos utilizando de medición. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta a la hora de analizar los datos qué instrumentos me están dando. Pues si de repente yo estoy midiendo eso a pasos, por ejemplo, bueno, ya mira, si es un error en centímetros, se entiende. O hasta en metro podría ser. Pero si estoy utilizando una cinta métrica que está al milímetro, no tiene mucho sentido
el error sea grande. Ahora viene la compensación del error de cierre lineal. Aquí viene el factor de compensación. ¿Dónde va a ser? Vamos a tener un factor de compensación para norte y un factor de compensación para este. ¿Cómo se va a dar esto? Por si acaso, tengan en cuenta, hay dos ecuaciones para estos casos. Sin embargo, yo les recomiendo que para poligonales cerradas utilicen estas ecuaciones que tenemos acá. El factor de compensación en norte va a ser igual a menos el error en norte entre la sumatoria del valor absoluto de los delta norte. Posiblemente ustedes me dirán ahorita, ah, sí, pero tú me dijiste que la sumatoria de las proyecciones es el error. En base a eso que tú me estás diciendo, me va a dar 1. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque, bueno, este es el error donde yo estoy haciendo una sumatoria algebraica. En cambio, la sumatoria que estoy haciendo de los factores o de las proyecciones está en valor absoluto. Todo lo voy a llevar a valores positivos. Por lo tanto, en base a eso, me va a dar el factor de compensación tanto para norte como para este. En cuanto a la compensación como tal, una vez que yo tenga mi factor de compensación, vamos a compensar esos deltas. Los deltas los compensamos como el delta calculado, que fue que obtuvimos anteriormente con la distancia horizontal por el seno o el coseno, dependiendo de si estamos hablando de norte o oeste, más el factor de compensación por el delta calculado, pero en valor absoluto. Las ecuaciones son básicamente las mismas, cambiando norte y este, y por supuesto los factores de compensación. El factor de compensación norte y el factor de compensación este. Una vez que tengamos los factores de compensación, pasaremos a calcular las coordenadas compensadas. La coordenada compensada simplemente va a ser la coordenada anterior, este más o menos es que es una suma algebraica, no le presten mucha atención a esto, más el delta ya compensado. Esta es la coordenada anterior más el delta compensado. Pasa lo mismo para norte y pasa lo mismo para este. En este momento ya podríamos decir que tenemos nuestra poligonal ya calculada y compensada. Sin embargo, nosotros tenemos que analizar la calidad de la misma. Los leo o los escucho si tienen algún tipo de pregunta hasta el momento. Ajá. Profe, no. En la fórmula de error del norte, el S, ¿qué significa? Bueno, eso es una nomenclatura donde hablaba que si de norte a sur y de este a oeste. Ya déjame regresarme un momento. Norte-sur y este-oeste. Pero no le presten mucha atención a esto. Simplemente tómenlo como la sumatoria de los delta norte y la sumatoria de los delta este. Una vez que calculamos esto, como les dije, ya tenemos ya compensada y calculada la poligonal. Sin embargo, hay que analizar varias cosas. Esto es un factor muy, muy importante para calcular o para entender de qué estoy hablando yo en mi poligonal. Fíjense, ¿cómo sé yo qué tan buena es mi poligonal? A pesar de que yo la haya compensado. Porque aquí vamos esto hay que decirlo claramente y abiertamente. El papel aguanta todo. Si, imagínense que yo les digo a ustedes, o ustedes me dicen a mí, ustedes ingenieros civiles, contratan un topógrafo, y le dicen, mire, yo estoy trabajando un caso donde tengo tuberías de gas, donde si yo me equivoco unos 5 milímetros, puedo ocasionar un accidente mortal. Así de feo como suene, de dramático como suene, es una posibilidad. Ah, bueno, perfecto. Imagínense que yo cometo un error de 3 metros. Al momento de yo compensar, yo voy a distribuir ese error en toda mi poligonal. ¿Y la poligonal me va a cerrar? Sí, me va a cerrar, pero mal. No me va a dar donde debe estar. Va a pasar lo mismo angularmente. Si yo les digo a ustedes, mira, la tolerancia, yo necesito una tolerancia de 1 segundo y la tolerancia me está dando 10 grados, por ejemplo. ¿Yo puedo compensar eso? Sí, sí lo puedo compensar. La poligonal no me va a quedar donde debe ir, pero la puedo compensar. Y de hecho yo puedo decir al final, mira, me cerró. Ah, bueno, qué bueno. Pero hay cosas que yo tengo que tener en cuenta para poder analizar a simple vista el contenido de mi poligonal. Angularmente va a ser el error angular. El error angular me va a decir qué tanto me equivoqué yo angularmente dentro de mis mediciones. Y en cuanto a las mediciones de distancia, es la precisión. La precisión, esta ecuación que ustedes están viendo acá, no se resuelve como tal. Fíjense que es el error lineal entre la sumatoria de las distancias horizontales. Esto tienen que saberlo analizar.
y les explico por qué. El error lineal yo les comenté a ustedes que da un valor muy pequeño. Puede dar en centímetros o en milímetros. Regularmente da en milímetros, dependiendo del caso. Y la sumatoria de las distancias horizontales puede dar en metros o hasta en kilómetros. ¿Sí? Si yo resuelvo esto, un número muy pequeño entre un número muy grande, me va a dar un factor, pero no lo voy a poder analizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Analizar cómo se comporta esto. Por ejemplo, si el error lineal me dio 1 milímetro y la sumatoria de las distancias horizontales me dio 2000 metros, esto quiere decir en mi precisión que cada 2000 metros de medición yo me estoy equivocando 1 milímetro. Y es así. Eso es lo que estoy planteando. Yo tengo que analizar esto, no resolver esta ecuación, que eso es un error bastante común. ¿Hay alguna duda hasta acá? Profe, ¿puede repetir otra vez esa parte de la precisión, el análisis? Sí, cómo no, cómo no. Esta ecuación que tenemos acá no se resuelve